Cordial salud. Dentro de nuestro proceso formativo de ejecución o gerencia de proyectos, hoy nos corresponde abordar el tema del plan de manejo del tiempo. En algunas de las visitas que realicé a cada uno de los seres, yo fui enfático en hacerle la aclaración que la gerencia o la ejecución de proyectos tiene dos componentes básicos. Un componente de competencias emocionales que debe tener el gerente del proyecto de manera personal y un componente de competencias técnicas que debe conocer el gerente del proyecto para poder utilizarlas como herramientas dentro de su administración. Allá definimos un nuevo paradigma dentro de la administración del tiempo, que dice que la administración del tiempo no se debe hacer basado en reloj, sino basado en brújula, y que la variable fundamental para realizar mi administración del tiempo son las relaciones con las personas. Pero pues yo debo, dentro del curso que estamos realizando, darles algunas herramientas técnicas para que ustedes puedan desarrollar una gerencia de proyectos exitosa cuando se enfrenten a ello. Dos herramientas técnicas para la administración del manejo del tiempo en el proyecto la hemos visto, que son el diagrama de Gantt y la malla PER o CPM. Esas son herramientas técnicas. Algunas de ellas las vamos a ver en esta disertación, pero también aquí vamos a tratar algunos temas de esas competencias emocionales que debe tener el gerente del proyecto para no estar de pronto como estas dos imágenes que estoy colocando en la presentación de nuestro objetivo. El plan de manejo del tiempo. Lo primero que vamos a hacer es algunos mitos y verdades sobre la administración del tiempo. Segundo, vamos a abordar algunos mitos y verdades sobre la delegación. ¿Sí? Como la delegación como una herramienta para poder administrar muy bien el proyecto, y algunos tips para mejorar la administración del tiempo del proyecto. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Mitos y verdades sobre la administración del tiempo. Vean estos dos mitos. ¿Se puede ahorrar tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que se puede ahorrar tiempo o no se puede ahorrar tiempo? Y otro mito es que la mayoría de las personas podría resolver sus problemas de tiempo trabajando más duramente, más arduamente. Esos son los mitos de la administración del tiempo. Vamos a ver. La verdad es que no hay una forma de ahorrar tiempo. El tiempo es el único recurso que se gasta así no se use. Repito, el tiempo es el único recurso que se gasta así no se use. Usted puede desperdiciar el tiempo, lo está gastando, pero no lo está usando bien. Entonces, como el reloj no se puede parar, el reloj cronológico de vida del ser humano no se puede parar, no podemos pensar que podemos ahorrar tiempo. Todo lo que podemos hacer con el tiempo es usarlo y usarlo correctamente. Cuando nos referimos al tiempo, al término ahorrar tiempo, nuestra idea es la de acortar el tiempo dedicado a una tarea particular. Sin embargo, ese tiempo ahorrado no podemos guardarlo para uso futuro. Seguimos gastando el tiempo, entonces lo que hay que hacer es usarlo, pero usarlo adecuadamente. Para el segundo mito, que la mayoría de las personas podría resolver sus problemas de tiempo trabajando más duramente, y no es así. Trabajar más inteligentemente, más adecuadamente es mejor que trabajar más duro. Los que creen que el trabajo duro, los que creen en el trabajo duro son aquellas personas que trabajan muchas más horas al día, pero que no necesariamente presentan buenos resultados. Yo conozco personas que trabajan 10, 12, 14 horas al día, pero igual sus resultados son mediocres, no son oportunos. Entonces no es cierto que trabajando más duro vamos a mejorar o a resolver los problemas del uso del tiempo. A veces ellos se castigan innecesariamente. Es más, yo por regla general considero que cuando hay un ejecutivo que necesita quedarse más horas para resolver sus problemas, está utilizando mal el tiempo. Otros dos mitos. El sobrecargo de trabajo es por la naturaleza del trabajo, ¿sí? Es decir, hay puestos que son duros, hay puestos que son suaves. Eso es lo que las personas creen.
¿Qué dice la verdad? El problema no es la naturaleza del trabajo, sino la naturaleza de la persona. Quiere decir que la sobrecarga de trabajo no se debe, en términos generales, a causas tales como la sobrecarga de trabajo se debe a causas tales como la falta de delegación, el no saber decir no, la ausencia de establecer prioridades, cosas importantes, o el gastar mucho tiempo en detalles, o el hábito de trabajo inadecuado. Estas son las causas, no es la naturaleza del trabajo. Es decir, no hay puestos duros. Segundo mito, en esta diapositiva, encontrar el problema de administración del tiempo es fácil. Lo verdaderamente difícil es encontrar la solución. ¿Cuál es la verdad respecto a ese mito? El hecho de no identificar el problema de administración del tiempo con propiedad es quizá el obstáculo más grande para resolverlo. Es decir, definimos mal el problema y como estamos definiendo mal el problema no encontramos la solución adecuada. O sea que este mito es mentira. Encontrar el problema de la administración del tiempo no es fácil. Es bien difícil y por eso es que nosotros nunca resolvemos nuestro problema de tiempo. La tentación de aplicar un remedio en forma apresurada es muy fuerte. El resultado es que te mantendrás más ocupado tratando los síntomas y no vas a lograr resolver el problema real de la administración del tiempo. Mito: la mayoría de la gente sabe en qué gasta su tiempo. En consecuencia, puede identificar con facilidad aquellas actividades que le hacen perder el tiempo. ¿Cuál es la verdad? Es que poca gente en realidad conoce cómo gasta su tiempo. Hay muy poquiticas personas que se dedican a hacer cronogramas y hay muy poquiticas personas más. O sea, si hay pocas personas que hacen cronogramas, hay mucho más pocas personas, muchísimas más pocas, o sea, muchísimo menos personas que evalúan ese cronograma a ver qué cosas le están haciendo perder tiempo. O sea que este mito es mentira. Otro mito: haciendo y trabajando más, lograremos generar más resultados. ¿Cuál es la verdad de ese mito? La mayoría de los resultados que logras son producidos por unas pocas actividades críticas. Es decir, apliquen el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto dice que realizando el 20% de las actividades importantes en el día, voy a aumentar en un 80% mi productividad. Es decir, no necesitamos trabajar más y más duro, sino necesitamos resolver las actividades críticas. Pero para resolver las actividades críticas primero debemos conocerlas. Otro mito: es muy difícil trabajar sobre la base de lo que es importante porque lo urgente me agobia. Y ese mito no es cierto, ese mito es mentira. No solo es posible, es esencial, es vital trabajar sobre las cosas importantes y no dejarnos que las urgentes nos agobien y nos ahoguen. Cuando dejamos de establecer prioridades, estamos garantizando que gastaremos más tiempo en actividades de poca importancia. Es decir, atender al amiguis es exactamente igual que entregar el informe al jefe, porque no hemos establecido ningún tipo de prioridad. Otro mito: aquellos que se concentran en trabajar eficientemente son las personas más efectivas. ¿Qué nos dice? La eficiencia no necesariamente conduce a la efectividad. Ser eficiente significa usar adecuadamente los recursos para una determinada tarea. Ser efectivo se refiere al cumplimiento de los objetivos. Ojo, no nos digamos mentiras. Para ser efectivo tengo que ser eficiente y tengo que ser eficaz para ser efectivo. Entonces la eficiencia no necesariamente me garantiza esa efectividad. Entonces significa que el mito es mentira. Mito: si lo hago yo mismo, puedo lograr más resultados en menos tiempo. En otras palabras, es un buen consejo hacer las cosas uno mismo porque eso es una garantía de que serán hechas correctamente. ¿Qué dice la verdad? Normalmente esto es correcto a corto plazo, especialmente a medida que usted va ascendiendo en responsabilidad, este mito comienza a ser mentiras. Los buenos gerentes no son los gerentes que hacen, son los gerentes que supervisan. Y recuerden eso. Otro mito: las personas activas son las que consiguen mejores resultados. ¿Cuál es la verdad? El hecho de mantenerse activo y ocupado no necesariamente significa lograr resultados. Yo veo personas todos los días extremadamente hacendosas
que no producen un resultado de impacto dentro de la realización del proyecto. Es decir, son personas que van, vienen, hablan, entregan, reciben, pero que realmente no están aportando resultados de verdadero impacto en el desarrollo del proyecto. Entonces, no necesariamente la actividad garantiza mejores resultados. Mito: si administro mi tiempo, me voy a volver cuadriculado. Y hay personas que no hacen cronogramas porque no me gusta, a mí no me gusta ser cuadriculado, yo quiero hacer cosas espontáneas. ¿Cuál es la verdad de ese mito? Las personas que administran bien su tiempo tienen más tiempo disponible para aprovechar las oportunidades que se presenten y así pueden realizar más actividades espontáneas y especialmente no se perjudican. Las personas que no administran su tiempo, que no tienen ninguna herramienta para administrar su tiempo, son personas que se dedican inoportunamente a hacer cosas espontáneas, es decir, que tienen que entregar el informe pero prefieren sentarse a hablar con los amigos. Algunas sugerencias para cambiar estos mitos. Primero, no se preocupen cómo ahorran tiempo, preocúpense por usarlo y usarlo adecuadamente. Segundo, trabaja inteligentemente. Tarde que temprano la disciplina vencerá a la inteligencia, pero la inteligencia va a vencer todos los obstáculos. Entonces, tratemos de reducir el número de tareas, hagamos el trabajo más fácil al principio y analicemos periódicamente nuestro flujo de actividades. Analicemos nuestro puesto de trabajo, no hagamos lo que podría ser hecho por otro y a veces aprendamos a decir no, hasta que no termine mi tarea no le ayudo con la suya o no vamos a hablar. Yo les digo a veces a los gerentes cuando dicto algunas charlas, párese al espejo y comience a mover la cabeza de lado a lado. ¿Por qué, doctor? Porque es que esa es la manera como usted aprende a decir no. Hay que aprender a decir no. El no también es una respuesta. Analice la importancia de cada una de las actividades que realiza. No confundamos los síntomas con los problemas. Hay que definir muy bien cuáles son los problemas que tenemos en la administración del tiempo y no atacar los síntomas. Necesitamos registrar muy bien las actividades que planeamos hacer y también registrar las que logramos hacer y las que no logramos hacer. Y las que no logramos hacer, ¿por qué no las logramos hacer? Eso va a mejorar nuestra administración del tiempo. Debemos reconocer que algunas actividades son muchas más valiosas en términos de contribución para lograr los objetivos. Para eso, obviamente, necesitamos conocer los objetivos y los niveles de importancia que le damos a las actividades que realizamos día a día. Hagamos de las prioridades un hábito. Preguntémonos continuamente cuál es el mejor uso que le podemos dar a nuestro tiempo. ¿Qué es más importante? La importancia está basada en los objetivos que estamos tratando de lograr. Ojo, identifiquemos cuáles son los hábitos que nos están perjudicando en la administración de nuestro tiempo y creemos nuevos hábitos. Ojo, enfoquémonos en la efectividad, que es la combinación de la eficiencia y la eficacia. Y después, en la eficiencia, determinemos qué debemos hacer y luego determinemos cómo lo hacemos eficientemente. Hagamos correctamente las cosas correctas. Parece una redundancia, pero tiene su premeditación. Si hacemos bien las cosas que debemos hacer, vamos a ser mucho más productivos y no vamos a tener problemas de administración del tiempo. Reconozcamos que la habilidad para obtener resultados, nuestra habilidad personal, está ligada íntimamente al rendimiento de nuestro equipo de trabajo. Ojo, tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a delegar y tenemos que aprender a supervisar. Si no, nunca vamos a ser buenos gerentes. Invirtamos todos los días algo de nuestro tiempo evaluando nuestras actividades diarias. ¿Cuánto contribuye cada actividad al logro del objetivo propuesto? ¿Qué actividades que no estamos haciendo necesitamos comenzar a hacer y cuáles que estamos haciendo no necesitamos hacer? Piensa, ¿quién eres y qué estás tratando de lograr? Por eso digo, esto es una competencia eminentemente emocional. Escribamos nuestros objetivos, fijemos nuestras prioridades, saquemos las actividades importantes, lo que es importante en nuestra vida y definamos lo que estamos haciendo de manera urgente, apagando incendios en otros términos. Reservemos tiempo para algo de diversión en nuestra vida.
una fuerte motivación para aprender a administrar bien nuestro tiempo es que tendremos más tiempo para hacer lo que más disfrutamos. Es decir, si administramos bien nuestro tiempo, va a haber tiempo para todo, va a haber tiempo para salir a pasear, va a haber tiempo para disfrutar nuestros hijos, disfrutar nuestra familia. Hasta ahí va lo que es los mitos y verdades respecto a los conceptos de administración del tiempo. Vamos ahora a definir algunos mitos y verdades sobre la delegación de tareas. Porque es que el otro gran problema que tienen los gerentes es que no delegamos bien. Nosotros nos acostumbramos a ser operativos y cuando pasamos a un nivel ejecutivo o gerencial, queremos seguir operando, queremos seguir haciendo cosas. Primer mito, delegación significa lo mismo que asignación de tareas. No, la verdad es que la asignación de tareas viene íntimamente relacionado con el manual de funciones de cada cargo. Nuestra delegación significa que algo que deberíamos hacer nosotros operativamente, le entregamos ese hacer a otra persona y supervisamos. Eso nos da más tiempo para supervisar eso que estamos delegando, pero además para supervisar otras tareas. Mito, la delegación debería hacerse en forma temporal y no en forma permanente. Eso es otro mito que no es cierto. Los buenos gerentes delegan absolutamente todo, pero supervisan mucho. Yo les voy a dar, a mí se me olvidó meterlo dentro de alguna diapositiva, pero les voy a dar la prioridad en el uso del sueldo que le están pagando a usted. A usted el 100% del sueldo, el 10% se lo pagan por dar órdenes, no por hacer cosas, por dar órdenes, cuando usted es el gerente del proyecto. El 90% restante de su sueldo se lo pagan por controlar las órdenes que da. Entonces en ninguna parte le pagan el sueldo por hacer operativamente tareas. Ahí hay que comenzar a delegar. Y entonces esa delegación debe ser permanente. Si usted es gerente, usted debe delegar permanentemente. Mito. La delegación debería incluir tanto los resultados que deben ser alcanzados como las actividades que deben ser ejecutadas. Ese es el mito. ¿Cuál es la verdad? La delegación siempre debería incluir los resultados que deben ser alcanzados, pero no necesariamente las actividades que deban ser ejecutadas. Dependiendo a quién le estoy delegando, yo debo darle cierto grado de libertad para que él ejecute la acción que considera pertinente. Lo que yo siempre debo supervisar es si el resultado que estoy obteniendo es el que yo planteé o no planteé. Otro mito. La delegación siempre debería estar acompañada por una clara explicación del grado de autoridad que el supervisor está concediendo. Ojo con eso no es cierto. Aunque en la delegación se entrega un nivel de autoridad, nunca se debe olvidar que yo delego son tareas, no responsabilidades. La responsabilidad sigue siendo mía. Entonces, en ese orden de ideas, la autoridad se delega si es que al caso es una tarea que tenga que ver de acciones de supervisión, pero la responsabilidad nunca. Mito. Al delegar a un subordinado, el supervisor puede o no puede aclarar qué clase de reporte espera de él respecto a la actividad delegada. La verdad de ese mito es que ese mito es mentira. Los supervisores deben establecer siempre y muy claramente la clase y frecuencia de reporte que esperan les sean entregados, porque es la manera de supervisar. Si usted delega actividad pero no establece cómo le tienen que reflejar a ustedes que la persona realizó esa actividad que usted le está delegando, no va a poder controlar. Y la misión suya es controlar. Por eso delega. O sea, usted no delega para irse a su casa a dormir, usted delega para tener tiempo de controlar esa actividad que delegó y otras más. La delegación, otro mito, la delegación siempre le ahorra tiempo a los superiores. Eso es mentira. Vuelvo y le digo, usted no delega para irse a su casa a dormir, para tener más tiempo. Usted delega para tener más tiempo de realizar más supervisiones, de estar pendiente de absolutamente todo en el proyecto. No se ponga a hacer el diagrama de Gantt. Controle que le hagan el diagrama de Gantt, pero mientras están haciendo el diagrama de Gantt, usted está controlando que estén contratando a los empleados. Eso es lo que se quiere decir, entonces ese mito es mentira. Mito. Al seleccionar las personas en quien delegar, el supervisor debería repartir equitativamente entre subordinados las tareas a ser delegadas. ¿Verdad? Este mito es mentira. Nunca. Una de las razones para delegar es la de motivar.
Otra razón para delegar es evaluar y otra razón es adiestrar a los subordinados. Pero lo más importante, recuerde que estas son razones para delegar, pero la razón más importante es para poder dedicar el tiempo que el supervisor gasta haciendo esta actividad en controlar la misma actividad y otras. Entonces, usted no delega equitativamente, usted delega de acuerdo al nivel de competencia que tenga la persona, al nivel de efectividad que tenga la persona y de pronto si tiene alguna de estas tres razones, pues delega. Entonces no necesariamente tiene que repartir equitativamente. Las únicas razones, otro mito, ¿no? Las únicas razones importantes para delegar es el adiestramiento y el desarrollo de los empleados. Eso no es cierto, ya lo hemos visto. Usted delega para poder supervisar más tareas, para no dedicarse haciendo una tarea de carácter operativo y eso le va a impedir estar supervisando de manera gerencial todo el proyecto. Entonces, no son únicamente razones para delegar el adiestramiento y el desarrollo de los empleados. Mito, como delego tareas, también delego responsabilidad en el trabajo. Eso ya lo vimos en los anteriores mitos y no es cierto. Los superiores pueden delegar autoridad, cierto grado de autoridad, cierto grado de tareas, pero nunca pueden delegar responsabilidad. Si usted delega una tarea que le toca hacer a usted y el empleado no la hace, la responsabilidad es suya y tiene que, valga la redundancia, responder ante ese incumplimiento. Algunos tips para administrar bien el tiempo del proyecto. El primer tip tiene que ver con calidad versus cantidad. Realizando más trabajo en menos tiempo no necesariamente es el camino para ahorrar tiempo. Entonces, no necesariamente realizando más trabajo en menos tiempo. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque a menudo, como estamos haciendo el trabajo más rápido, tenemos más errores y quita más tiempo el corregir que el hacerlo bien desde el principio. ¿Por qué razón también? El alargue del tiempo del trabajo, más horas en la oficina, es mejor para poder entregar resultados. Una persona extenuada rinde mucho menos que una persona descansada y con su mente despejada. Quiere decir que yo critico, y lo critico enfáticamente y se lo digo a mis subordinados, cuando ellos tienen que quedarse todos los días. Hay personas que se quedan de lunes a viernes 3, 4 horas, van los sábados y van los domingos, y yo le digo, algo debe estar funcionando mal desde que usted no pueda rendir en su trabajo, y eso al final va a ser perjudicial tanto para su salud como para el desarrollo del proyecto. Otro tip, como no se debe incrementar el tiempo de trabajo, hay que mejorar la calidad del uso del tiempo de este. Y para mejorar la calidad, un gerente del proyecto se acostumbra a usar su tiempo adecuadamente, no gasta su tiempo, lo usa adecuadamente y eso mejora la calidad. Control personal. Ojo, el verdadero problema es el desperdicio del tiempo en asuntos que no son verdaderamente importantes, mientras que aquellos que sí lo son se postergan continuamente. Eso no es un problema del puesto de trabajo, no es un problema de la empresa, ese es un problema suyo y eminentemente suyo. Entonces, lo que se realiza día a día sí se puede controlar. Usted puede hacerse un cronograma de trabajo y además puede evaluar esas actividades, cuáles debió haber hecho y no hizo, cuáles hizo y no debió haber hecho, en qué está gastando su tiempo. El primer paso para controlar su tiempo, control personal, es el de definir prioridades, definir qué es lo importante y qué es lo urgente. ¿Cómo ejercer control sobre su tiempo? Hay que hacer un inventario de dónde y cómo gasto mi tiempo. Ya más adelante les voy a mostrar algunas herramientas. Se debe crear un instrumento que permita saber cómo se está utilizando o cómo se está usando el tiempo, enfatizando en el otorgamiento de prioridades referidas a las actividades que se cumplen en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi instrumento cojo las cosas importantes y urgentes, las cosas importantes y no urgentes, las cosas urgentes y no importantes y las que no son ni urgentes ni importantes. Y de acuerdo a eso le doy prioridad a lo que debo hacer y no debo hacer. Identificamos en un cuadro lo que es importante y urgente, que es lo que estoy diciendo. Entonces, algunos instrumentos no significa que los deban utilizar, son algunos ejemplos. Usted puede crear su propio instrumento, pero yo sí le recomiendo que si usted quiere gerenciar bien un proyecto, cree un instrumento para evaluar en qué está gastando su tiempo. Primero, matriz para determinar el nivel de importancia. Entonces, creo
cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, en el cuadrante 1, lo que es importante y urgente, y listo las actividades o las tareas del día que son importantes y urgentes. A eso hay que darle prioridad. Listo las tareas que son importantes pero no urgentes. Estas son las de planificación, crecimiento personal, pero las listo ahí. Listo las actividades que son urgentes pero que no son importantes. Este es el cuadrante 3. Y aquí listo las tareas que no son ni importantes ni urgentes. Este normalmente es desperdicio, descanso. Es importante listar las actividades y verificar cuáles estoy realizando, cuáles no, y qué impacto o qué consecuencia va a tener el realizarlas o no realizarlas. La segunda matriz es la matriz para determinar elementos desperdiciadores. Entonces, esa matriz es cuando yo cojo mi cronograma. Aquí como ejemplo lo puse de 8 a 11:45 en una mañana. ¿Cuál de ese tiempo es tiempo realmente productivo? O sea, que me produjo, valga la redundancia, unos efectos importantes. ¿Cuáles son el tiempo desperdiciado, la cafetería, el chisme, la llamada? ¿Y cuál es el elemento mediante el cual estoy desperdiciando este tiempo? O sea, lo que es realmente productivo no tiene elemento desperdiciador, pero todo lo que he desperdiciado, ¿cuál es el elemento? No significa que esto sea malo. Hay ocasiones en que yo descanso, ¿sí? Pero esta es una buena herramienta para evaluar mi desempeño en cuanto al uso de mi tiempo. Y la tercera matriz que le propongo es la matriz para determinar el nivel de productividad. Entonces, aquí es en cuanto al horario, aquí es en cuanto a las actividades. Para realizar cada actividad, ¿cuánto fue el tiempo que realmente productivo? ¿Cuáles de esas actividades son tiempo de desperdicio y cuáles son los factores para desperdiciar ese tiempo? ¿Y por qué hago énfasis en los factores? Porque identificando los factores que me hacen desperdiciar mi tiempo, yo voy a mejorar en la administración del tiempo. La siguiente diapositiva habla sobre los hábitos, ¿sí? Y los hábitos tienen que ver con madurez. Usted debe comenzar su ciclo vital con una madurez baja, pero a medida que va pasando el tiempo, va adquiriendo una madurez alta. Entonces, Stephen Covey, por allá en el año 94, tal vez 95, hizo una tesis para un MBA, para una maestría, y la tesis la convirtió en un libro y posteriormente en unos ciclos de capacitación que se llaman los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. ¿Cuáles son los hábitos que usted debe tener para mejorar la administración de su tiempo? Son 7. Primero, poner primero lo primero, identificar cuál es la lista de las prioridades en su vida, lo que realmente le genera un impacto positivo y permanente en su vida. Segundo, comience con un fin en mente. Stephen Covey dice que en todo proceso constructivo hay 2 construcciones. La primera es mental, o sea, usted debe planear mentalmente, y después de que usted planea mentalmente, usted construye físicamente. Entonces, la planeación mental es muy importante. Tercero, ser proactivo. Y la diferencia de ser proactivo, y el ser proactivo es totalmente diferente a ser reactivo, o sea, esperar que ocurra la circunstancia para yo reaccionar. Ser proactivo es anticiparme. Entonces, si usted practica estos 3 hábitos, Stephen Covey dice que va a tener una victoria privada. Y después de que obtenga esa victoria privada, va a poder practicar otros 3 hábitos, ya no personales, porque estos son eminentemente suyos, sino relacionales, para ser interdependiente, para poder relacionarse con otras personas. ¿Cuáles son esos 3 segundos hábitos? Primero, entender para luego ser entendido. Es el hábito de la comunicación asertiva, de la comunicación empática. Usted debe tener buenos niveles de comunicación con todos sus empleados, con sus superiores, con sus jefes, con sus compañeros. Debe tener buenos niveles de comunicación. Segundo hábito, sinergizar. 1 más 1, 3. O sea, su actividad más la actividad de otra persona da un resultado que es mucho mayor que la sumatoria simple de cada una de esos aportes. Eso se llama sinergia. 1 más 1, 3. Y el tercero, pensar en ganar, ganar. Siempre establezca relaciones donde usted gane, pero que la otra persona también. No permita que la otra persona gane y que usted pierda, porque eso se llama masoquismo, y hay gerentes que son masoquistas, y perdónenme que se los diga.
no permita o no establezca relaciones donde usted siempre busque ganar y que la otra persona pierda, porque esos son comportamientos sádicos. Los sádicos son los que gozan con el dolor de otro. Siempre piense en ganar, ganar. Y si usted practica estos 3 hábitos, va a tener una victoria pública. Entonces, de la victoria privada va a tener una victoria pública y va a ser un gerente de éxito. Pero el 7º hábito es permanentemente un mejoramiento continuo de estos otros 6 hábitos. Esa es la manera como Stephen Covey rápidamente y grosso modo nos dice que podemos adquirir hábitos de administración de nuestro tiempo. Identificación de elementos desperdiciadores de tiempo, muy importante. Usted quiere mejorar el desempeño de la administración de su tiempo, utilice esta fórmula para la buena administración del tiempo. La fórmula dice: planificación sistemática del tiempo. Planee e identifique los factores importantes, más acción positiva contra el desperdicio de tiempo, le va a dar un uso efectivo del tiempo. Esa es la única manera. Por eso es más de control personal, por eso es más de una competencia emocional que una competencia técnica. Usted puede tener el mejor diagrama de Gantt, usted puede hacer la mejor malla PER, pero si usted no controla y no administra bien su tiempo, no va a ser un buen gerente de proyectos. Los desperdiciadores de tiempo pueden dividirse básicamente en 2 grupos. Los externos son los generados por algo o por alguien más. Hay personas que me hacen perder el tiempo. Hay llamadas telefónicas que me hacen desconcentrar y perder el tiempo. Hay visitas inoportunas. Pero también hay desperdiciadores de tiempo internos, que son los generados por nosotros mismos. Entonces, el andar revisando el Facebook, el andar chateando, el contestar los chistes que mandan a través de los grupos de WhatsApp, son generados por nosotros mismos. Algunos desperdiciadores de tiempo, por ejemplo, interrupciones y visitantes inesperados. El contestar permanentemente el teléfono. De hecho, yo soy un hombre que tengo 51 años y no toda la vida tuve celular. Antes, yo recuerdo que por allá en el año 97, 96 uno se comunicaba a través de la línea telefónica. Ahorita el celular es un esclavo. A usted lo llaman y no contestan y le hacen 10 llamadas, y hay personas que son obsesivos contestando absolutamente todas las llamadas. Así usted no va a poder producir. Tendencia de socializar, excúsenme la expresión, el chisme. Se encontraron 2 personas y se sentaron a hablar de lo que le pasó a la tercera, y eso es desperdicio de tiempo. Falta de planificación, el estar resolviendo problemas día a día, eso es el camino oportuno para llevar al fracaso. Si usted no planifica, no va a ser un buen gerente. La inhabilidad para decir no. El no es una respuesta, el no también es una respuesta. Entonces a veces no puedo contestarle la llamada, no puedo atenderle la visita, no puedo hacer su tarea. Las reuniones, si las reuniones no son productivas, yo recuerdo que tenía un jefe que siempre nos citaba reunión. Esta reunión va a ser ejecutiva, y durábamos hasta 12 horas metidos en la reunión. O usted está en reunión o está controlando. Hay reuniones oportunas, hay reuniones importantes, hay que hacerlas, pero no la reunitis, que es una enfermedad crónica. Ojo, la contestación de la correspondencia, los famosos emails, los mensajes en el WhatsApp, los mensajes en Facebook, esos son desperdiciadores del tiempo, y hay gerentes que los desperdician alto. Postergar las tareas también es un gran problema de los gerentes de tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay que resolver tareas día a día. Y si yo planifico muy bien, voy a saber qué puedo postergar y qué no puedo postergar. ¿Cuáles son las razones para postergar tareas? Los trabajos que no son placenteros. Entonces hay trabajos duros, pero yo los evado y sé que los tengo que hacer, pero los evado porque no me gustan. Hay trabajos difíciles porque no los entiendo, y en vez de buscar asesoría o en vez de buscar la persona para que me capacite, evado el realizar el trabajo. Y la indecisión, no sé si hacer A o hacer B. Y mañana, no, es que no sé todavía si hacer la A o hacer la B. Dicen que la peor decisión es la indecisión. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es: escoja uno de los 3 instrumentos que le di, o construya uno. Yo no tengo ningún problema. Usted puede construir cualquier instrumento,
¿sí? La matriz para determinar el nivel de importancia, o la matriz para determinar los elementos desperdiciadores, o la matriz para determinar la productividad, o cree uno mismo, pero mándeme un instrumento que le permita planificar muy bien su tiempo. Espero que les haya servido, que las herramientas técnicas para administrar bien el tiempo, como el diagrama de Gantt, como la malla PER, aunado a estos tips que le estoy dando para mejorar la administración de su tiempo, le ayuden a ser unos buenos gerentes. Muchas gracias.